Hermanos, Dios me los bendiga. Quiero compartir con ustedes una palabra de parte de Dios. Una palabra podemos tomarlo como de aliento, de motivación para nosotros los cristianos, para seguir en el camino, seguir en el blanco perfecto, ¿verdad? Le he puesto como tema ¿por qué no nos rendimos? ¿Verdad? ¿Por qué no nos rendimos? Ok. Vamos a estar tocando varios versículos bíblicos. Como referencia vamos a tocar Corintios, vamos a tocar Gálatas, vamos a tocar Efesios, Filipenses y Segunda de Timoteo, para poder entender más o menos el por qué no nos rendimos nosotros como cristianos. ¿Ok? Eh, Vamos a leer primeramente en Primera de Corintios 9, del 24 al 27. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. De todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Ok? Que sea el Espíritu de Dios guiándonos, que sea el Espíritu de Dios hablándonos, que ponga de nuevo y que nos enseñe primordialmente a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos rendimos como cristianos? Tal vez porque, ¿cómo podemos decir? ¿Por qué no nos rendimos? Por nuestra perseverancia, por nuestra persistencia y podemos decirlo por el premio también que vamos a obtener, ¿verdad? Entonces, nunca se nos prometió, vamos a empezar con esto, nunca se nos prometió a nosotros como cristianos que nuestra vida como cristiano sería fácil. Tenemos que entender eso, ¿ok? Que siempre vamos a tener esos momentos de debilidad, siempre vamos a tener esos momentos de angustia, esos momentos de persecución, o tómelo como usted quiere, ¿verdad? Pero es algo que Pablo nos menciona constantemente a nosotros, ¿ok? Y algo que Pablo también nos dice a nosotros y nos recuerda mucho es que nosotros tenemos que tener un propósito, un plan para poder obtener el premio. No solo es que vamos a obtener el premio sin hacer nada, no, ¿ok? Pero vamos a estar viendo el propósito, el plan y el premio. Que nosotros como cristianos tenemos que correr un buen propósito, tener un buen plan y obtendremos el premio. Y todo está aquí en la Biblia. Nada es inventado de otras personas, no. Todo está aquí en la Biblia y por eso vamos a ir tocando los versículos bíblicos, ¿verdad? Como lo tocamos en Primera de Corintios 9, del 24 al 27, ¿verdad? El propósito, nosotros podemos observar en el propósito ahí de esos versículos bíblicos, es que tenemos que correr para ganar la batalla. No correr como una gallina en el corral cuando la sale persiguiendo un niño y corre para todos lados. No. Tenemos que correr sabiendo que vamos a ganar la batalla, con una convicción en nuestro corazón de que vamos a ganar la batalla. Tenemos que correr directo a la meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, si nosotros corremos con nuestra mirada puesta en Jesucristo, lo que pase a nuestro alrededor no nos va a desviar de siempre ir corriendo hacia adelante, de siempre ir corriendo hacia la meta, de proseguir en ese camino, aunque sea largo, aunque sea corto, aunque hayan altibajos, aunque hayan obstáculos, pero tú tienes la mirada puesta en la meta y tú sabes que vas a llegar, tú sabes que vas a correr esa carrera, porque dice que no es quien empieza la carrera, sino quien la termina. ¿Ok? Entonces, para eso también tenemos que tener nosotros mucha disciplina. ¿Ok? Mucha disciplina. No vas a venir a correr y no te vas a disciplinar. No. Porque lo pone como ejemplo Pablo aquí. De aquellos que corren en el estadio. Ellos se disciplinan.
para obtener una corona corruptible. ¿Cuánto nosotros tenemos que disciplinarnos más? Que corremos por una incorruptible. Tenemos que esforzarnos también, ¿verdad? Tenemos que tener disciplina. Y en esa disciplina entra la oración. En esa disciplina entra el estudio bíblico. Y no solo es hojear la palabra, no solo leer un versículo y ya estuvo. No, es de escudriñar la palabra y ver cómo el Señor quiere que tú vivas. Cómo quiere que yo viva. Una vida de adoración para Él, de autonegación a nosotros mismos y de que Él sea el Señor. ¿Ok? Tenemos que poner en práctica la palabra. No solamente es leerla, escudriñar y ponerla en práctica. ¿Ok? Porque para ganar una carrera se necesita un propósito. El propósito por el cual tú corres. O sea, no vas a correr sin tener un propósito. No vas a correr sin saber que vas a llegar a una meta. No vas a correr sin tener un blanco, sin tener una meta donde llegar. ¿Verdad? Porque te vas a cansar, te vas a fatigar y vas a terminar dejando de correr. Y por eso es que hoy en día hay muchas personas que entran a la iglesia, pero así como entran, salen también. ¿Por qué? Porque no tienen el propósito. No saben por qué entraron. No saben a qué meta tienen que llegar. Pero nosotros tenemos que saberlo, hermano. Usted y yo, para eso estamos nosotros aquí, para ayudar también a aquel que viene empezando en la fe, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un propósito como cristianos. Y mi propósito es correr hacia la meta. Saber que yo voy a correr y que voy a llegar a esa meta, ¿verdad? No va a ser fácil, lo sé. Tenemos que entenderlo, que no va a ser fácil, pero que nuestra perseverancia no se va a quedar en vano. Porque el Señor, nuestro Dios, es un Dios justo. Es un Dios misericordioso. Un Dios que sabe pagar bien. ¿Ok? A quien bien le sirve. ¿Ok? Entonces, ese tiene que ser nuestro propósito. Correr para ganar. No solo por correr. ¿Ok? Entonces, en ese propósito tiene que estar nuestro plan también. Que es negarnos a nosotros mismos en todo aquello que nos sea dañino potencialmente para poder correr. Aquí podemos llevarlo al orden espiritual. Tienes que quitarte de ti todo aquello que te separa de Dios. El pecado es la causa número uno que nos separa de Dios. Pero vamos a ponerlo en el orden de correr la carrera, ¿verdad? Si tú no tienes una vida de oración, te invito a que empieces tu vida de oración. Que tengas una intimidad con Dios, una intimidad con Jesús, una intimidad con el Espíritu Santo. Tenemos que tener una vida de oración. Eso es parte de nuestro propósito, parte de nuestro plan. Porque no podemos solamente correr y no orar. No podemos llegar a la meta sin tener el plan que tenemos que seguir para poder llegar a la meta, ¿verdad? Entonces, para correr esta carrera tienes que tener oración. Tienes que tener lectura bíblica. Escudriñar las escrituras. Congregarte a tu iglesia, ¿verdad? Entonces, tenemos que disciplinarnos por completo. Tenemos que entrenarnos. No te estoy diciendo de que hoy, de un día para otro, vas a empezar a orar 1 hora diaria. No. Empieza con 10 minutos. Pídele a Dios que te ayude a orarle otros 10 minutos más. Y 10 minutos más. 5. Y tú vas a ir viendo cómo vas a ir entrenando tu mismo cuerpo. Que cuando ya después tú llegas a un momento donde llegas a tu casa y tu mismo cuerpo te pide que vayas a orar. Porque lo has hecho un hábito en tu vida. Y ese es parte del ejercicio que nosotros tenemos que tener con nuestra carrera, nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual. La lectura bíblica, la oración, ¿verdad? Entonces tenemos que disciplinar nuestro cuerpo.
También tenemos que disciplinarlo en ayuno. No solamente es comer, ¿verdad? No solamente es orar, no solamente es leer la Biblia y ayunar. Tienen que ir las tres de la mano. Esas son tres etapas muy fundamentales en un cristiano para poder correr la batalla. Para poder correr la carrera, perdón. ¿Ok? Y al final obtendremos el premio. Vamos a tener el premio, una corona eterna. Una corona incorruptible. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a Gálatas 6, del 7 al 10, para que podamos ir entendiendo las otras partes. Gálatas 6, del 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Es algo que se nos olvida a nosotros como cristianos. Se nos olvida que tenemos hermanos en la fe, que tenemos familia en la fe. Y preferimos llevarnos mejor con la gente que no conoce a Cristo que con los hermanos de la iglesia. Eso es algo que Satanás ha metido entre nosotros hoy en día. Que preferimos estar con la gente que no conoce a Cristo que con aquel que conoce a Cristo. Preferimos ser más amigos de aquel del que no conoce a Cristo que del que conoce a Cristo. Es una mentira que ha metido el enemigo en las iglesias hoy en día. Vemos hermanos o cristianos que prefieren estar platicando o tener pláticas con personas que no conocen de Cristo. Se sienten mejor, más familiarizados con personas que no conocen de Cristo que con aquel que conoce de Cristo. Esa es una división que el enemigo ha metido hoy en las iglesias. Nosotros dice que tenemos que hacer el bien en todo momento, principalmente con los de la familia de la fe, ¿verdad? No podemos nosotros obviar de que somos cristianos y que tenemos hermanos en la fe. ¿Ok? Entonces, en estos versículos bíblicos en Gálatas 6 del 7 al 10, tenemos el propósito también, que no se canse de hacer lo correcto. ¿Ok? No se desanime ni se rinda. Haga el bien a todos siempre. No tenemos que cansarnos nosotros de hacer el bien. No tenemos que desanimarnos cuando nosotros hagamos el bien y no se nos haga a nosotros el bien. No tenemos que desanimarnos tampoco. Tenemos que seguir siempre corriendo esa carrera. Esa es parte de correr la carrera. Hacer el bien aunque tú no lo recibas. Eso es lo bonito de ser cristiano. Eso es lo bonito de seguir a Cristo. Que tú vas a obtener tu recompensa de lo alto. No esperes recompensa de hombres en la tierra. Espera la recompensa que viene de lo alto. La recompensa que viene de Jesús. La recompensa que tiene preparada para todos aquellos que alcancen la meta. ¿Ok? Entonces, tenemos que sembrar las cosas buenas del Espíritu. Porque si nosotros sembramos para la carne, de ella obtendremos corrupción, dice la palabra en ese pasaje bíblico. Pero si sembramos para el Espíritu, tendremos la vida eterna. Lo dice claro, segará vida eterna. Entonces, tú no puedes, si tú vienes y siembras maíz, no vas a obtener calabazas, ¿verdad? Vas a obtener una planta de maíz. Es lo mismo en el ámbito espiritual. Si tú no siembras oración, tu espíritu no se va a vivificar. Si tú no siembras en lectura bíblica,
tu entendimiento se va a quedar corto. Si tú no siembras en ayuno, no vas a poder vencer la carne, ¿verdad? Porque esta carne lo que quiere es pecar. Pero ¿cómo la sometemos nosotros? A través del ayuno, a través de la oración, a través de la lectura bíblica, yendo a la iglesia, congregándonos. Entonces, no esperemos cegar algo al final que nosotros no hemos sembrado en ello. No esperemos que vamos a obtener una corona incorruptible al final, cuando nuestra vida no ha sido una vida basada en sembrar bueno, en sembrar el bien. ¿Ok? Entonces, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos. Aunque las adversidades vengan a nuestra vida, sigue haciendo el bien. Aunque tú veas que a ti no te hacen nada bueno, tú sigue haciendo el bien. Aunque tú veas lo contrario en tu vida, en tu familia, en tus hijos, tú sigue haciendo el bien. Porque Dios está agradando y es lo que tiene que importarte en tu vida. Que Dios se agrade de lo que tú estás haciendo. Que Dios se agrade de que tú estás en oración constante con Él. Que Dios se agrade de que tú le estás escuchando constantemente a Él a través de la palabra de Dios. Que Dios se agrade de que te mira en su casa regocijándote, alabándole junto con tus hermanos. Eso es lo que tiene que importarnos a nosotros hoy en día. Agradar el corazón de Dios. ¿Y cómo lo vamos a agradar? Caminando como Jesucristo quiere que caminemos. ¿Verdad? Entonces, si nosotros sembramos buenas cosas, como les decía, vamos a cosechar vida eterna. Si no, no esperemos cosechar cosas buenas, si solo sembran mal. ¿Verdad? Vamos a leer Efesios 6 del 10 al 20. Algo que tenemos que tener todos nosotros como cristianos, ¿verdad? Que tenemos que tenerlo todos nosotros para poder caminar en esta vida. Es Efesios 6, 10 al 20, ¿verdad? Dice, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la corona de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. ¿Verdad? La armadura de Dios, algo muy importante que tiene que estar en todo cristiano. La armadura de Dios es algo que tenemos que tener nosotros como cristianos, siempre en nuestra vida. Siempre tiene que estar de la mano de nosotros la armadura de Dios, ¿verdad? Tenemos que ponernos la armadura de Dios. Ese es el propósito de ese versículo, de nosotros como cristianos. No podemos nosotros caminar si no tenemos puesta la armadura de Dios. No podemos caminar nosotros si no oramos en todo tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos que usar todas las piezas nosotros que Dios nos ha dado a través de su palabra. Todas las piezas de la armadura son provistas para nosotros, los cristianos.
fueron dejadas para nosotros. Y el premio que vamos a obtener es que vamos a tener protección contra todas las estrategias de Satanás. Contra todas las estrategias. Ahí lo dice claro, ¿verdad? Tenemos que tener el cinturón, que es la verdad, ¿verdad? La coraza de justicia, el calzado, buena disposición para difundir las buenas nuevas, tener obras de evangelista, ¿verdad? El escudo es nuestra fe. ¿En qué tienes fundamentada tu fe? Nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo Jesús. Y ese es nuestro escudo. Cristo Jesús es nuestro escudo, ¿verdad? El yelmo de salvación y la espada, el espíritu de la palabra de Dios. Es algo muy importante en nuestra vida. Cinturón, coraza, calzado, escudo, yelmo y espada. Tiene que estar en la vida de todo cristiano. Tiene que estar en la vida diaria de todo cristiano. El cinturón. Satanás lucha con mentiras y algunas veces estas parecen ciertas, ¿verdad? Pero solo los creyentes tienen la verdad de Dios, que pueden derrotar las mentiras de Satanás. Ese es el cinturón, es la verdad. Es la verdad. ¿Verdad? También está la justicia. Es cuando Satanás ataca nuestros corazones, el centro de nuestras emociones, autoestima y desconfianza. La aprobación de Dios es la coraza que protege nuestro corazón. Él nos aprueba porque nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros. Es la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que tener esas piezas de la armadura en nuestra vida. Recordemos: cinturón, coraza, calzado, escudo, yelmo y espada. Tiene que estar en la vida de cada cristiano. Tiene que caminar de la mano de cada cristiano, porque son las que Dios nos ha dejado a nosotros para que nos vistamos con esa armadura, para derrotar toda acechanza del enemigo. Es como les decía al principio, que ser cristiano no quiere decir que no van a venir dificultades a tu vida. Pero si tú tienes puesta la armadura de Dios, puedes desechar todas esas dificultades, todas esas acechanzas de parte del enemigo. Porque Satanás te va a atacar. Satanás no se va a quedar tranquilo. Cuando tú aceptas a Jesucristo, te conviertes en enemigo número uno de Satanás. Y Dios nos da a través de su palabra esas herramientas que ocupamos como cristianos. Esa armadura de parte de Dios, que está para cada uno de nosotros, que tenemos que buscarla, tenemos que ponérnosla para poder llegar a esa meta, para poder seguir corriendo la carrera de la fe. Necesitamos la armadura de Dios en nuestra vida. La necesitamos, hermano. Y si no la tienes hoy en día, te invito a que la uses, que te la pongas. Que la uses y te la pongas, ¿verdad? También vamos a leer Filipenses 3 del 12 al 14. Filipenses 3 del 12 al 14. Dice de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que seguir esforzándonos. Sigamos esforzándonos hasta el día en el que será lo que Dios desea que sea. Así de sencillo. No olvidemos nosotros que Dios va a ser como Él quiere, no como nosotros queremos.
pero tenemos que seguir esforzándonos, olvidando el pasado, olvidando las cosas aquellas que tú crees que te hacen bien, pero realmente tienes que ponerlas en el filtro de la palabra para ver si te están obstaculizando para seguir adelante, o realmente te están ayudando para tu carrera de la fe. Todo aquello que nos aparta de Dios, tenemos que olvidarlo, dejarlo en el pasado y seguir hacia adelante, porque el premio celestial al que Dios nos llamó viene en camino. Está ahí enfrente de ti. Está enfrente de ti. Solo tenemos que seguirlo. Tenemos que seguirlo. Tenemos que seguir corriendo. Tenemos que seguir peleando la batalla de la fe. Porque nuestra meta está enfrente de nosotros. Cristo Jesús. Él está ahí animándonos. Él está ahí esperando que te pongas la armadura. Él está ahí esperando que empecemos la comunión con Él. Él está ahí esperando para hablarte a través de su palabra. Él está en la iglesia esperando que tú vayas a alabarle, que vayas a adorarle. Él está ahí esperándonos, ¿verdad? Vamos a leer 2 de Timoteo para ir terminando. 2 de Timoteo 2 del 1 al 13. Para ir terminando. 2 de Timoteo 2 del 1 al 13. Dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también al que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Tenemos que enseñar estas grandes verdades a personas, a fin de que estas personas las transmitan a otras personas. Porque el Evangelio de Dios tiene que ser transmitido de persona en persona. Tenemos que mantenernos firmes en la gracia de Cristo, porque bajo su gracia vivimos hoy en día. Aunque nuestra fe se sienta debilitada, tenemos que venir y alzar nuestros ojos y ver de dónde viene nuestra fortaleza. Tenemos que saber como cristianos que van a venir las debilidades, las dificultades, te vas a sentir débil, ya no vas a querer ir a la iglesia, no vas a querer orar, no vas a querer estudiar la palabra, pero tú sabes qué es lo que tienes que hacer para desechar todo eso. Como cristiano, tú sabes lo que tienes que hacer. En la palabra está escrito, lo acabamos de ver ahorita, lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos para no rendirnos, para siempre seguir adelante, para correr, para ganar,
no solo por correr, con la armadura de parte de Dios en nuestra vida. Tenemos que tener esa firmeza en nuestra vida nosotros, de que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Tenemos que sufrir como buen soldado, penalidades, tenemos que sufrirla, la sufrió el Señor también. No te sientas triste cuando sufras penalidades, el Señor Jesucristo también la sufrió. Entonces, si Él las pasó, Él te va a ayudar para pasarlas a ti también y a mí, ¿verdad? Dice, no suframos, tenemos que sufrir como soldado y no se enrede en los afanes de la vida. Todo aquello que nos quita el tiempo de Dios, nos enreda. Todo aquello que nos hace perder la comunión con Dios, nos aparta de Dios. El chisme, la murmuración, todo te aparta de Dios. Tenemos que seguir las normas que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros como cristianos. Él dijo que lo imitáramos a Él, que Él es nuestro maestro, que Él es nuestro rabí. Tenemos que seguir las normas que Él nos dejó como cristianos, y para poder entrenar nuestro cuerpo tenemos que seguir esas normas, ¿verdad? Tenemos que trabajar duro, esforzarnos, levantar nuestra cabeza siempre, humillarnos, buscarle en oración, en ayuno, en escrituras, pero no tenemos que dejarnos apagar por el maligno. De nosotros depende qué queremos cegar más adelante, qué queremos cegar el día que lleguemos a esa meta. El día que llegues a la meta y en vez de una corona incorruptible no tengamos nada, va a ser triste. Entonces tenemos que trabajar duros, tenemos que tener disciplina en nuestra vida y viviremos con Cristo, reinaremos con Cristo. Él permanece fiel y siempre cumple sus promesas. Siempre cumple sus promesas, porque dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces te invito, hermano, a que no nos rindamos, que la buena obra que Él ha empezado, Él la va a seguir perfeccionando a través de Cristo Jesús. Sigamos adelante. Recordemos que tenemos premio, una corona incorruptible, una vida eterna, protección contra todas las estrategias de Satanás. Tenemos el premio celestial para el cual nos llama Dios a vivir con Cristo. De nosotros depende, hermano. Si seguimos corriendo la carrera de la fe sin estar nuestra mirada puesta en Él, o ponemos nuestra mirada en Él y corremos como Él quiera que corramos. Dios les bendiga y sigamos esforzándonos. Sigamos buscando más de Él, porque la verdad, el Espíritu quiere que lo busquemos siempre, pero nuestra carne no nos deja. Entonces tenemos que someter esta carne, someternos a toda obediencia de Cristo Jesús.
Y solo así podemos obtener ese premio que Él nos tiene para nosotros. Dios les bendiga y sigamos adelante. Amén.